A continuación tenemos la plática del doctor José Alfredo Samaniego Gaxiola. Es una plática muy interesante, muchos han estado preguntando del tricoderma y haciendo sugerencias, entonces ahora sí que aquí esperemos ya no salgan con dudas o tengan alguna duda. Su ponencia es Producción y uso de tricoderma en huertas de nogal. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de maestro en ciencias y doctor en ciencias. Actualmente se desempeña como investigador titular, clase C, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Un fuerte aplauso para el doctor José Alfredo. Gracias nuevamente por la invitación. En realidad a lo mejor podría ser otro título, pero pues así lo pusieron. Entonces vamos a hablar de este organismo. Vamos a ampliarnos un poquito, porque aunque es un solo organismo, un solo género, no tantos como los que presentó Migdio, se va a ver en más detalle. Bueno, antes de empezar quiero delimitar el contexto. La función del investigador es generar información y conocimiento, y finalmente una tecnología puede generar esos tres aspectos. El asesor y el comercializador son los que recomiendan los productos que se generan en la investigación. El investigador normalmente no es su función, no está involucrado directamente en las huertas. Se puede uno involucrar porque hace trabajos en las huertas, pero no es exactamente nuestra función. Y el productor es el que recibe todo, lo bueno y lo malo, tanto del investigador como del asesor y como del comercializador. Y es el que tiene que tomar las decisiones y más importantes, porque tiene que sopesar tanto la información que ha sacado el investigador como los productos y que ofrecen los comercializadores y recomendaciones de los asesores. Finalmente el productor sopesa otra vez el costo-beneficio, el aplicar biorracional, no aplicar en un momento determinado, y ese es el panorama. Entonces yo ahorita voy a presentar información como investigador, pero obviamente también se puede derivar cierta tecnología y cierta información que puede servir tanto al asesor como al comercializador. Esta es su forma asexual. Estas pequeñas bolitas que ven son las esporas de carácter asexual, y estas son esporas de carácter sexual. Pero a final de cuentas, más o menos estas es las características que tiene. Y aquí de lo que se trata es de platicar, de comentarles y mostrarles avances en el conocimiento que se ha generado de este hongo. ¿Cuál es la idea? De poderlo manipular, modificarlo y aprovecharlo. Y entonces tenemos una parte que es así como en los insectos, una parte ecológica, ¿verdad? Pero también voy a abordar un poquito la parte genética de manera muy somera. Al final de esta pequeña sección, la recomendación es que hagan todo lo posible porque el suelo se acidifique. ¿Por qué? Porque como ustedes ahorita van a ver la importancia del suelo, la característica del pH, y en eso voy a mencionar algo muy sencillo. La molécula del agua se disocia, es decir, se separa en dos partes, como H y como OH. Si juntamos H más OH, formamos una molécula del agua. Y para mí es importante que se entienda lo básico, y el pH no es otra cosa que la concentración que hay en un medio líquido de H's. Eso es lo que es. ¿De dónde viene el H? De la disociación del agua, siempre. Sí, bueno, puede haber otros elementos, pero es lo común. Y hay un pOH. A final de cuentas hay una escala que maneja y que dice que cuando hay la misma cantidad de H's y OH's en un ambiente,
el pH es neutro y se le pone 7. Si hay más H's, es ácido y la escala va hacia el 6, 5 hasta el 0. Si es alcalino, la escala va del 7 al 14. Entonces, como vamos a hablar un poquito de pH, me pareció importante que quedara claro este concepto. Y el pH finalmente no es otra cosa más que la cantidad o concentración de esto, es todo. ¿Y de dónde proviene? Normalmente de que del agua se disocia, de forma espontánea. También, claro, hay algunas condiciones que favorecen la disociación, pero son cantidades muy pequeñas, son tan pequeñas que esta escala es logarítmica. Cada número es 10 veces más, el 2 10 veces más que el 1, el 3 10 veces más que el etcétera, etcétera. Es una cantidad muy pequeña, pero a final de cuentas lo que importa es que se maneje el concepto de manera general. Del lado izquierdo, estas son las estructuras que generan las esporas y estas ya son las esporas. Entonces, si se dan cuenta, el pH es muy importante. ¿Sí? A partir del valor de 7, el hongo empieza a producir mucho menos estructuras que van a generar las esporas. Y las esporas no pueden germinar cuando estamos en un pH, tienden a germinar mucho menor del pH hacia la alcalinidad. Y la primera pregunta es, entonces, ¿vamos a manejar un tricoderma en un pH de qué? Aquí no tenemos pHs de 7, tenemos 7.1, 7.2, a 8, 8.4 y vamos a manejar esto, pero conforme vayamos avanzando vamos a aclarar esta situación y cómo podemos usar esta información. Me voy a regresar. Prácticamente toda la ponencia tiene su referencia. O sea, ¿de dónde salió la información? Este es el año, esta es la revista, estas son el número, las páginas. Hay información que viene de hace 50 años y hay información que vamos a presentar del año pasado. La siguiente pregunta, ¿cómo… esta gráfica es muy interesante para que vean la importancia y el efecto que tiene el pH. Aquí tenemos 3 tipos de pH, 8.1, 6.5 y 5.7. Los cuadritos son 8.1, las bolitas abiertas son 6.5 y la bolita cerrada es 5.7. Y aquí tenemos 3 tipos de cultivo, remolacha, alfalfa y rábano. Y aquí tenemos ciclos de resiembra del cultivo. Y todo el cultivo se inoculó Rhizoctonia solani y tricoderma al mismo tiempo. Entonces, como ustedes podrán ver, en suelos de pH 6.5 o 5.7, conforme pasa el tiempo, o sea, periodos de resiembra, la enfermedad se va para abajo en todos los casos, no importa si es rábano, alfalfa o remolacha. No así en pH 8.1, ¿sí? La enfermedad no desciende, incluso asciende. Entonces es importante, de nuevo, recalcar el efecto del pH. Ahora, esto fue un trabajo experimental y ustedes se podrán dar cuenta que este es ácido acético, se utilizó el ácido acético para cambiar el pH y aquí vamos aumentando la concentración 0, 25, 50 y 100 y esta es la cantidad de hongo que era invadido por tricoderma. Conforme aumentamos la concentración, la invasión se incrementa. Es decir, el pH favorece que tricoderma invada, en este caso, al hongo de la pudrición tejana. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible que tengamos tricoderma en estos suelos? ¿Por qué está tricoderma? Entonces parte de la respuesta pues está aquí. En realidad porque el suelo tiene diferentes pHs, particularmente porque cuando se incorpora materia orgánica se producen todo tipo de ácidos. Estas en general
descomposición de cualquier residuo de materia orgánica, todos son ácidos, 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 ácidos. Y durante la descomposición se favorecen condiciones para que tricoderma se pueda desarrollar, pueda germinar, pueda reproducirse. Entonces, el otro punto importante es que entre más materia orgánica pongamos, vamos a favorecer tanto el cambio, producción de ácidos, cambios temporales muy pequeños de pHs en micrositios y al mismo tiempo el desarrollo del hongo. El otro factor que es muy importante son las raíces, porque el suelo es una cosa y las raíces son otra completamente distinta. Sobre todo el suelo aledaño a la raíz, que se le llama rizósfera. El suelo que está pegado, que se apelmaza en la raíz. Entonces ese suelo es muy diferente al suelo común y corriente. Ya hasta me pasé. Miren, este es el pH de un suelo. Esto es presentación de una información. El pH del suelo es 7,5, pero el pH del suelo pegado a la raíz en realidad es 4,8. Hay una diferencia enorme, enorme. Y evidentemente toda la solubilidad de elementos con los que aquí se batalla, como zinc, etcétera, es mucho más abundante, mucho más solubilidad en el pH de la rizósfera. Entonces la rizósfera, ese pH atrae al hongo, atrae a tricoderma. Pero ¿qué ocurre? Bueno, antes de pasar, ¿qué ocurre aquí en esta diapositiva? Nosotros también hicimos un análisis de biodiversidad, pero en este caso usamos un índice que se llama índice de biodiversidad de géneros de hongos. Y en huertas tan antiguas como Tierra Blanca, hace muchos años, encontramos ya tricoderma y en algunos otros cultivos encontramos tricoderma, pero entre más vieja es la huerta, más biodiversidad encontramos. Las condiciones del cultivo del nogal, a través de muchos años donde cae hojarasca, cae ruesnos, aplican estiércol, todo eso poco a poco va cambiando, porque tricoderma no es un hongo que sea nativo de suelos de la laguna, no existe, o sea, no es un hongo nativo, sino se ha ido adaptando, así como las vacas no eran nativas de aquí, también las adaptaron, eso es. ¿O si eran nativas de aquí las vacas? Bueno, de otros lados. Otra de las características que tiene este hongo es que tolera una desecación tremenda en el suelo. Pero una cosa es que sobreviva y otra cosa es que esté activo. A manera de ejemplo, cuando se compara Rhizoctonia con tricoderma sobre 140 días, bajo condiciones de incubación de un suelo muy húmedo, seco y extremadamente seco. Un suelo extremadamente seco, partiendo de 1 millón de esporas de tricoderma, entonces sobrevive, todavía sobrevive casi el 1%, en un suelo extremadamente seco, ¿sí? Sobrevive, pero eso no quiere decir que esté activo. Pero tiene una gran capacidad comparada con otros organismos para tolerar la desecación en el suelo. Entonces aquí terminamos la parte de la influencia del pH con respecto a tricoderma. Y prácticamente son 2 recomendaciones. Estas 2 recomendaciones que de por sí son recomendaciones que favorecen al cultivo, independientemente de que si quieren introducir tricoderma o no. ¿Sí? ¿Por qué el sulfato de amonio? ¿Verdad? Porque el sulfato de amonio tiende a mantener el pH e incluso a acidificar ligeramente, al menos temporalmente. La urea es lo contrario. ¿Sí? La urea es lo contrario. Y acuérdense de proteger la rizósfera, o sea, el suelo pegado a la raíz requiere muy buen fertilizante ácido y materia orgánica.
¿sí? La materia orgánica también va a producir una gran cantidad de ácidos que va a favorecer el establecimiento de tricoderma. Bueno, estos son algunos datos de carácter técnico del hongo, pero básicamente, aunque hay como 200 especies, hay una que predomina en todo el mundo y aquí no es la excepción, que es Trichoderma harzianum. Y algo interesante al respecto se va a ver en la siguiente gráfica. Ahí está. 91 de las especies conocidas solo se han aislado alrededor de 50 veces. Y se han aislado, habían aislado porque ya tiene algunos años, tiene 6 años de haber salido, 8 años de haber salido este trabajo. Es muy frecuente aislar siempre Trichoderma harzianum y después Trichoderma viride, etcétera, etcétera. Entonces hay especies que se aíslan de manera muy rara y hay especies muy comunes que son Harzianum y viride. Eso después voy a hacer un comentario ahí al respecto. Bueno, ¿qué es en realidad lo que puede hacer esta especie? Bueno, se asocian a las raíces de las plantas e incrementan el tamaño y número y profundidad de raíces, incrementan tamaño de la planta, incrementan resistencia a enfermedades, tanto enfermedades o plagas foliares como de raíz. Doctor, Sí. una pregunta. Nosotros generalmente aplicamos el tricoderma para el control de la porción tejana y en ocasiones lo inyectamos, en ocasiones lo aplicamos así al suelo en la base del tronco. Con todo lo que usted está comentando, que para mí lo personal es novedoso del pH, ¿cuál sería la forma correcta o más adecuada de aplicarlo? Esa es una. Y la otra, ¿cuánto tiempo nos dura ahí en el suelo cuando lo aplicamos? Ahorita me acordé que se me olvidó un folleto que iba a traer por la pregunta. Es que yo les iba a traer un folleto de 1980, ese folleto está, ahorita vamos a comentar por la forma de aplicarlo. Ese folleto trae decenas o centenas de investigaciones de cómo aplicar tricoderma y se me olvidó porque por X, simplemente se olvidó. Ahorita yo quisiera que me dieran la oportunidad para comentar lo que conocemos del hongo y cuál podría ser la mejor manera de aplicarlo. Acuérdense que la función personal no es, por eso hice el contexto al principio, para que como investigador pueda uno hacer una recomendación, tiene que tener los elementos de prueba. Mientras no tenga uno los elementos de prueba, no puede hacer una recomendación. Obviamente puede emitir una opinión en función a la experiencia y en función a todo lo que conocemos del hongo que estoy presentando ahorita. Y yo preferiría, si me dan oportunidad, contestar esa pregunta que no se me va a olvidar un poquito más adelante para que se vaya viendo por qué contesto así. No porque yo desde el principio dije, no, pues fertilicen y agreguen materia orgánica y con eso van a favorecer tricoderma. Pero no es lo mismo que yo presente evidencias de trabajos y que uno por uno y que miren esporula, miren crece, miren esto, y ya en función de eso ya damos una sugerencia, ¿verdad? Entonces, si hay más chancita. Yo aplico tricodermas. Sí. Aplico tricodermas con ácido húmico. ¿Está bien aplicarlo así o en un tanque de 200 litros aplico 4 litros de tricodermas y 2 litros de ácido húmico? Eso lo hago nada más al inicio de la temporada, en el primer riego. Pero mi duda es, ¿está bien agregarles el ácido húmico o no es necesario? Mire, mal no le haría,
Pero tampoco puedo decir que tengo un efecto benéfico, puesto que yo no lo he evaluado. Y hasta donde yo tengo entendido, nadie ha evaluado eso, hasta donde yo sé. Y ahorita yo presento información de este año. Voy a presentar mucha información que se ha generado este año o el año pasado, etcétera. Estas son referencias. Entonces, por eso es muy difícil. Acuérdese, yo voy a contestar en función, no puedo decir, es la recomendación, es buena. Yo sé que el ácido húmico y tricoderma no hay ningún problema, o sea, no va a pasar nada. No le afecta negativamente el ácido o ácidos húmicos a tricoderma, eso sí. Pero por el otro lado, ¿trae algún beneficio? Ahí sí ya no sé. Porque no, en primer lugar, porque no lo he evaluado. ¿Por qué digo que los ácidos húmicos no le van a afectar? ¿Verdad? Porque los ácidos húmicos son inertes en términos de actividad biológica, ¿sí? Entonces no hay mucho problema. ¿Qué es el peat moss? Es una materia orgánica muy estable y ustedes ponen cualquier cosa y todo se genera ahí. No pasa nada. Incluso pueden empiezan a fertilizar después de varios días porque si no quema hasta la plantita. Entonces hay que entender qué es cada cosa y en función de eso poder darle la respuesta. Bueno, entonces tricoderma hace todas estas cosas. Bueno, y vamos a ver algo de esto, pero quiero que tomen en cuenta esto que es muy importante. El hecho que las pueda hacer no quiere decir que en muchos casos se haya podido generar una tecnología para que el agricultor lo aplique. Por ejemplo, incremento de tolerancia a la sequía. Hasta donde sé, no existe una cepa que se recomiende para un cultivo que le ayude a tolerar la sequía. Se ha investigado, todo esto se tiene muy documentado, pero no se ha generado una tecnología. Es una cosa diferente. Ahora, las tecnologías, paradójicamente, los países que más tecnología han desarrollado de todo esto son China y la India. ¿Por qué? Porque son países con una gran población, que tienen millones de hectáreas de muchos cultivos y que no pueden pagar los pesticidas, los fungicidas y lo demás. Entonces esto es parte de un control biológico que ellos han estado desarrollando y también en la crisopa, están súper avanzados, ¿sí? Entonces ellos han desarrollado sus propias tecnologías y nosotros no lo hemos hecho, a pesar de que ellos vinieron aquí hace 50, 60 años. Vinieron a la laguna a aprender de la crisopa. Fueron al colegio de posgraduados con el doctor Jorge Galindo a aprender de Phytophthora. Pero a partir de eso, del conocimiento que se llevaron de aquí, empezaron a desarrollar sus tecnologías. Y ahora son muy exitosos y poco conocemos. Por eso se me olvidó el folleto, para que vean lo avanzado que están en la inoculación de semillas con tricoderma. Yo intenté allá con Laurita, que me falló, fracasé, inocular el nogal con tricoderma, pero ya me di cuenta que el nogal, al menos al principio, tiene una poderosa, produce muchas sustancias que impide que se peguen, pero posteriormente se puede pegar, ahorita lo vamos a ver. Produce hormonas vegetales, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo de cómo se asocia. ¿Sí? Aquí esta es el hongo más Rhizoctonia, el hongo menos Rhizoctonia, aquí. Esta es una fotografía muy bonita, pero apenas en oscuro. Esta es cómo están las células dentro de la planta, y esto verdecito es la formación de lignina, que le permite que Rhizoctonia no penetre y se mantengan las raíces sanas y la planta bonita. Cuando está Rhizoctonia sola o Rhizoctonia sin tricoderma, aquí ya no sé si se le puede quitar esta partecita para que vean, para explicar el tratamiento, ¿verdad?
Y el cácaro, ¿eh? El cácaro. Bueno, los que tienen cierta edad se acuerdan de esa palabra, ¿verdad? Los nuevos ya no se acuerdan. ¿Qué es eso? Bueno, miren, este es Rhizoctonia mastricoderma, Rhizoctonia mastricoderma. Este es puro Rhizoctonia, RS, Rhizoctonia. Entonces, aquí está muy sana la raíz, la planta muy sana. Pero cuando ven ellos qué tipo de asociación es, lo que hace es que el hongo induce la formación de ligninas y de una gran cantidad de compuestos que le permiten sobrevivir. Entonces, estos son trabajos recientes de este año, del 2015, donde van encontrando muchas propiedades del hongo. En este caso encontraron algo sorprendente, las plantas estresadas atraen al tricoderma. En este caso encontraron que hay una comunicación muy amplia entre el hongo y las raíces. Hay una comunicación a base de una excreción, se le llama secretoma, excreción de una gran cantidad de proteínas, hormonas y enzimas en ambos sentidos. Y también se ha podido inocular tricoderma con micorrizas. Eso es algo importante e interesante. El otro es la asociación, otro tipo de asociación. Esta asociación se le llama endofítica. Endo significa dentro. O sea, hay tricodermas, hay muchos tricodermas, y aquí está una lista de ellos, de dónde fueron aislados, en qué planta, si es obligado o no la asociación y cómo se llama la especie de tricoderma. Hay muchos tricodermas que viven dentro de las plantas, entonces esa relación se le llama endofítica. Endo es dentro, fitos es planta. Entonces vive el hongo y le confiere otras propiedades. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una cepa comercial que incluso se vende por ahí. No voy a hacer comerciales porque tampoco es mi función y también hay que defender aquí lo de la laguna. Aunque yo soy adoptado, Bueno, miren, el hongo, estas son lesiones provocadas por un insecto. Cuando no hay el hongo es menos T22, así se llama esa cepa, es una cepa comercial. Y esta es la lesión cuando está con el hongo. El crecimiento de la planta con el T22, las plántulas crecen más. Y cada puntito de esto son las raíces en el maíz con T22 sin T22, con T22 sin T22. ¿Sí? Esos son ya trabajos de campo que ya tienen bastantes años, desde 2004. ¿verdad? Lo que acaban de encontrar es la resistencia al cogollero del maíz, inoculando al maíz con el hongo. Le dio resistencia y están encontrando que se pueden llegar también a asociar con, creo que es aquí. Bueno, produce también hormonas vegetales, o sea, cuando ustedes saben que los enraizadores son hormonas vegetales, pero el hongo las produce de manera natural. Y si se asocia a la raíz o si está en la rizósfera, induce y produce y hace crecer más la raíz. En lo que respecta a la toma de nutrimentos, estos son diferentes aislados de tricoderma, 1, 2, 3 y hasta aquí. Este es el puro fertilizante y este es el testigo. Entonces, toma nitrógeno, zinc, total de proteínas, fierro, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que siempre va a haber los valores más altos donde hay algún tricoderma, comparados con el puro fertilizante o con el testigo. Entonces ayuda a la toma de nutrimentos o de fertilizantes, tanto in vitro como en el suelo. Bueno, además de todas esas propiedades, este hongo tiene otras,
¿sí? Bueno, por todo lo mencionado, en realidad sí se han obtenido incrementos de rendimiento. El hongo también es un depredador, o sea, ataca a otros hongos. Es más, yo estaba leyendo hoy en la mañana para venir aquí y me sorprendí que yo tengo unas fotografías que ya no incluí, pero pasaron por mi mente, de incluir cómo llegó a atacar a un insecto plaga del nogal. Entonces dije, no, eso no puede ser, porque no está reportado, pero acabo de ver que puede atacar algunos insectos, pero eso es muy nuevo. Y yo cuando lo vi por primera vez dije, no, eso no puede ser, si digo eso pues me van a crucificar, mejor no digo nada. Pero en realidad ya salió un reporte que puede no solamente depredar o parasitar hongos, sino puede llegar a parasitar insectos. Es antagonista de nematodos, produce antibióticos que se están tratando de usar en la medicina y sustancias volátiles, esas son importantes. Se puede usar ahorita hablaban de la parte de los suelos contaminados. De hecho, eso sí, nosotros hicimos un trabajo y donde lavaron las avionetas durante muchos años, hallamos un tricoderma capaz de tolerar miles de partes por millón de los insecticidas. O sea, nadie, todos los testigos habidos y por haber, no se acercaba nunca ni a 200 partes por millón, soportó 2000 partes por millón. Entonces, se han adaptado y hay reportes, ahorita van a ver, de bioremediación. En general son un indicador de buena salud del suelo. Uno de los lugares más ecológicamente más sustentables fueron las chinampas y en la década de los 80 fueron estudiadas aquí en México y se dieron cuenta que estaban llenas de tricoderma. Y las chinampas es un sistema prácticamente ecológico, claro que no va a obtener los rendimientos de aquí, pero es completamente sustentable. Bueno, puede llegar a ser patógeno oportunista de humanos, y finalmente pues se usa como control biológico, ¿eh? Miren, estas son fotos de cómo parasita, ¿verdad? Puede tener dos procesos: enredar al otro hongo, lo enreda, lo estrangula y se lo come, o puede penetrarlo. Aquí se ve cómo este tricoderma perfora el otro hongo y puede producir sustancias que inhiben también. Bueno, esto es lo que les mencionaba, elimina el plomo. O sea, a mayor concentración, mayor cantidad de plomo que puede este tricoderma. Y es un hongo muy versátil. Bueno, como control biológico, pues son formas en las que se reproduce o se hace reproducir, ¿verdad? Desde medios sólidos, líquidos. Lo han usado en otros países. En medio líquido, el filtrado favorece mucho la germinación de semillas. Aquí, por ejemplo, tienen estas semillitas que no han germinado, al menos estas dos, y acá germina muy bien después de mantenerla en el filtrado del hongo. En un medio líquido lo hacen crecer, el líquido después lo agregan a las semillas y funciona. Bueno, es impresionante el hongo porque el hongo puede asociarse a plancton o a organismos marinos, pero hay tricodermas que son marinos, de los cuales se están usando ahorita. Esta es una esponja, pero tricoderma está asociada a la esponja, es en el mar y han estado aislando antibióticos muy potentes. Esto es muy importante, miren. El tricoderma es un gran productor de compuestos volátiles. De hecho, hay unos que huelen muy bonito.
tienen unos olores dulces, pero a pesar de que produce 270 compuestos volátiles, el 50% de lo que produce es ácido acético, y este se ha visto que puede ser un inhibidor muy potente de organismos dañinos, tanto de hongos, bacterias, nemátodos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es otro potencial de poder utilizar. De hecho, en Francia se utiliza en las bibliotecas los volátiles para conservar los libros. Usan compuestos volátiles que se derivan del hongo. Bueno, esto es la compatibilidad con bacterias que fijan nitrógeno. Puede llegar a ser compatible o muy compatible con estas y no compatible con estas bacterias que fijan nitrógeno, que ahora se están vendiendo como biofertilizantes del género Azospirillum, y estos pues Rhizobium y otro tipo de bacterias fijadoras obligadas o no. Desde hace mucho se empezaron a desarrollar tricoderma resistente a todo tipo de insecticidas. Por ejemplo, aquí el único insecticida que le hizo algo pues fue este. Todos los demás casi permitieron que creciera normal, ¿no? No inhibición, poca inhibición. Aquí sí inhibió bastante. Y se obtuvo una cepa mejorada que existe en el mercado, que es esta. A principios de los 80, alrededor de los 80, 1982, ya se había obtenido una cepa. Como son hongos, se pueden obtener con capacidades rápido para tolerar estreses, otros, y ser compatible con la aplicación de insecticidas. Bueno, entonces hasta aquí pasamos la parte del conocimiento del hongo, ¿sí? De lo que hace el hongo, y aquí vamos a entrar, Doctor. cómo manipularlo. Sí. Acá. ¿Dónde anda? Acá. Doctor, ahorita mencionó usted que el tricoderma fluye hacia arriba de las plantas. ¿Fluye? Sí, o sea que Sí. tiene muy… Sí. Sí. Ahorita les voy a enseñar una fotografía de un tricoderma que entra por la raíz, se desarrolla en todo el árbol y sale por las hojas. Ok. Bueno, en algunos huertos tenemos trabajos de campo donde inyectamos a los árboles, pero yo no lo he hecho con tricoderma, o sea, Sí. es endoterapia, que son cosas nuevas, ¿verdad? Y esa era mi pregunta, si lo inyectamos, ¿podría ser que subiera allá arriba? ¿Y en qué nos iba a ayudar? ¿Quién? ¿El tricoderma? Sí, el tricoderma. Bueno, ese es el papel de nosotros. O sea, ahí sí ya se metieron a mi cancha. O sea, se supone que la investigación es para eso, para que determine qué es lo que realmente ocurre. Y si ocurre, y es repetible, y trae un beneficio, entonces se genera una tecnología. Pero si es algo casual, es algo que no funciona o funciona, que no lo podemos dominar, que no lo podemos manipular. Si no lo podemos manipular, pues a lo mejor sí entra ese tricoderma, pero como no lo podemos manipular, pues no lo podemos recomendar. Digo, Ok. si fuera vendedor a lo mejor sí. Sí. pero no es el trabajo. Por eso yo hice Sí. el esquema al principio. El trabajo de nosotros es tener los datos para generar una tecnología y que alguien Sí. lo utilice, ¿verdad? Doctor, nosotros tenemos la tecnología para inyectar los árboles a través del tronco. Bueno, aunque parezca una idea, o sea, ninguna idea para mí, ninguna es una idea descabellada. Nada es descabellado. Y claro que se podría intentar meter tricoderma y ver qué pasa. Claro que si me dicen que si fui yo voy a decir que no. Porque si se muere el árbol, me lo van a querer cobrar, en parte, ¿verdad? En parte. Pero bueno, se puede intentar, como yo intenté allá con Laura, en nueces germinadas, inocular desde ahí, ¿verdad? No funcionó, pues faltó 1 kilo en la bodega y ya, y ya, pues 200 nueces o 300 nueces o 600 nueces, ya no pasa nada. Pero ya otras cosas más aventuradas, bueno,
aunque hay productores que se han ido mucho más allá de lo que a nosotros se nos ocurre o nos atrevemos, en parte porque es su huerta, ¿verdad? Bueno, doctor, pues yo lo invito, ¿verdad? Yo pongo la tecnología y usted pone sus conocimientos para ver qué pasa. Bueno, en la parte se de puede arriba. hacer, pero ya sabe, si falla, No, yo no fui. pasa nada. No, No, gracias. no se crea. Bueno, miren, ahorita vamos a hablar acerca de reproducción del hongo. Mire, estos son los sustratos. Bueno, de una vez pongo la referencia porque, miren, estos son los sustratos donde se puede hacer reproducir el hongo. ¿Sí? Si ustedes ven, no quiero echar carrilla, pero si ustedes ven, aquí no viene nada de arroz. ¿Sí se dan cuenta? No viene nada de arroz. Son pajas, pasta de algodón, orujo de uva y acerrín. Y faltó uno, fíjense, por eso cáscara de nuez. ¿Sí? Cáscara de nuez. Tiene una explicación por qué es esto. No me voy a extender, pero pues es el conocimiento que se genera, porque hay mucho interés y hay gente que se especializa pues, en buscar mejores métodos de cultivo para producción industrial y este es el resultado, ¿no? O sea, financian trabajos para hacer eso. La pregunta es, ¿el hongo se puede incrementar en el suelo? Y esto ya es muy vieja esta información, pero en realidad sí. Miren, aquí parten de una cantidad muy pequeña, de 100 unidades de hongo, 100 esporas, llamémoslo así. Aquí 1000 y aquí 10,000. 100, 1000, 10,000. Y pues casi están juntas aquí. 10,000, 10 a la 4, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Entonces lo dejan y en la primera semana llega a más de 10 millones y puede llegar a más de 100 millones. Entonces, el hongo se reproduce y se expande tremendamente en el suelo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es esta. Acuérdense que ahí meten paja de trigo inoculada con el hongo. La paja de trigo se puede reproducir inóculo a partir de paja de trigo. Luego meten la paja de trigo en el suelo. Fíjense, meten la paja adentro del suelo y después dicen, bueno, ¿de dónde se está incrementando el hongo? Entonces ven que del micelio donde está invadida la paja no pasa nada, pero a partir del micelio el hongo empieza a esporular en el suelo y llega a los 100 millones. Miren, imagínense que esta es una partícula de paja de trigo de 1 milímetro. El hongo, cuando lo hacemos reproducir, el hongo la invade por completo, y cuando lo metemos al suelo, empieza a generar esporas a partir de esta partícula. Y esa es una de las propiedades que son. Esa era la pregunta de cómo meterlo. Esa es una manera de meterlo, es a través de un inóculo. Sí. Una pregunta nada más. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser paja o pueden No. ser los mismos rastrojos de las hierbas? No, yo ya mostré los sustratos más eficientes. No, sí, pero me refería yo, por ejemplo, a la maleza que sale, cortarla, secarla y luego ya que se... Es que producir inóculo, yo puedo tener aquí tricoderma y dejarlo ahí, pero no se va a reproducir. Producir inóculo, ahorita van a ver unas fotografías de cómo se produce el inóculo y eso lo hicimos ahí con Laura. Laura es la benefactora de todos los investigadores. Ya se llama San Laura, Santa Laura, perdón. Tricoderma. Bueno, si ustedes quieren producir, pues se pueden enseñar. Si ustedes me pagan un curso para enseñarlos, yo les enseño a producir su inóculo y ya.
Digo, me pagan un curso porque mientras trabaje ahí en el CIAM, pues, ¿a dónde vas? Voy a dar un curso. No, repórtate. Ya cuando no, pues ya no me reporto, ¿verdad? Pero, repórtate, ¿verdad? No te manda solo. Bueno, también. No, digo, se me ocurrió así como, no, es que ahorita pues con eso de la nueva leyes y más, no puedes hacer nada, entonces ya te estás cuidando de todo, ¿no? Bueno, entonces hay que producirse el inóculo en un momento determinado, hay que producirlo. No es así que yo tengo y ya lo aviento y se va a reproducir el hongo, no. Bueno, esto ya va para 30 años, ¿verdad? que hicimos esto. En realidad sí, pues sí, inoculando pajas y todo eso, pues sí funcionaba y evaluamos me voy a regresar. Nosotros después evaluamos esto para tratar de controlar la pudrición tejana en algodón, que era un cultivo rápido y que se podía ver en un año. En realidad no funcionó, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo y ver cómo sí funciona, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo que acabamos de ver es la parte de lo que es el hongo, de su reproducción, de cómo se reproduce masa en el suelo, si lo metemos de cierta forma, algunos aspectos. Y ahorita voy a dar un giro porque hagan en cuenta, es que como si a nosotros nos hubieran dicho hace 20 años, oigan, va a haber celulares, ¿qué es eso? Televisión, sí. Pantalla, ¿qué es pantalla? Televisión ya hay, ¿sí? Entonces, lo que viene del futuro, pues tenemos que ir aprendiendo porque si no nos van a sorprender. Entonces, vamos a ver un poquito de lo del futuro y cómo se está usando y qué tienen, qué han averiguado del hongo. Miren, genoma la genómica es el estudio del genoma. El genoma es estudio de genes. Gen es una unidad de información biológica. Si a nosotros, a cualquier organismo, no importa cuál, se puede expresar un organismo en función de la información que tiene. Un simple vellito que yo sí tengo en este lado, se generó porque es producto de una información genética. Las células dieron la orden de que se generara y se generó. Y de tal color, y de tal tamaño, y de todas las características, todo es información. Absolutamente todo es información. Y toda esa información, por eso se le llama unidad de información biológica. Todo, absolutamente cualquier cosa viva, del mar, de cualquier cosa, está empaquetada en unidades de información. Unidades de información, que a su vez están contenidas en los genes, y la ciencia que estudia todo esto se llama genómica. Esta es la espora de tricoderma. Adentro, en el núcleo y afuera también hay cromosomas. Dentro de un cromosoma, enrollados, empaquetados, hay miles de genes. ¿Sí? Sí, pero un segmentito de esto, es una unidad de información que da una orden de que se haga tal cosa, que ataque a la planta, que produzca hormonas, que lo que sea, ¿sí? Y un video de 3 minutos para que vean en dónde andamos. La genómica es un área emergente del conocimiento que ha arrojado una cantidad enorme de datos sobre nuestra información genética que heredamos, que se hereda de padres a hijos. Esta información tiene que ser decodificada, es como si leyéramos un libro en chino. Tenemos que tener la capacidad de entender
qué nos está diciendo los genomas. La genómica estaba muy orientada a los seres humanos, es muy antropocéntrica. Entonces los genomas de los humanos pues fueron de los primeros que se produjeron después de las bacterias. Y se tienen ahora genomas de miles de personas, porque la secuenciación de los genomas se volvió muy barata. Esta es una ciencia que la ha impulsado la tecnología. La tecnología de secuenciar genomas avanzó mucho en los últimos años y se volvió barata. Al principio a este centro le costó más de 20 millones de pesos sacar el genoma de una bacteria, un genoma pequeñito. Ahora por 20,000 pesos se puede obtener, o menos, se puede obtener el genoma de esa misma bacteria. El plan es que pues, por $1,000 los humanos tengan su genoma cada quien, y por unos 3,000 pesos uno puede mandar a hacer sus análisis genómicos a compañías que ofrecen servicios comerciales para que uno sepa quiénes son los ancestros y qué enfermedades pudiera padecer en un futuro. Va a ser muy buena en un futuro, y sobre todo ya personas que tienen enfermedades letales o enfermedades muy degenerativas que se les pueda arreglar, porque ese tipo de enfermedades no hay cura de decir tómate esta medicina. Es una enfermedad que tiene un funcionamiento genético equivocado. Los genes están haciendo cosas que no deben de hacer, y la única manera de arreglarla pues es arreglando el genoma. Y también lo mismo con cáncer. O sea, el cáncer finalmente es una enfermedad de nuestro genoma. Mutamos porque la sociedad humana ha llegado a tales niveles de contaminantes que nunca teníamos en la historia, que nunca habíamos visto en la historia. Hay muchas mutaciones que se llaman de novo, o sea, mutaciones nuevas que ni tú ni él tenían y que las heredaron y que no las heredaron, surgieron en el proceso de generar un nuevo ser vivo. Entonces eso es espantoso, y eso lo hemos aprendido porque tenemos acceso a analizar genomas. Entonces lo que imaginábamos que la genómica nos iba a dar y a decir se quedó corto. El poder de la genómica es enorme. Hay unos retos enormes. La mayor parte de muchos genes de muchos organismos no sabemos ni para qué funcionan. O sea, no solamente revela nuevas cosas, sino también revela nuestra ignorancia de la biología. Uno de los doctores muy famosos, Craig Venter, que participó en el genoma humano, después hizo el metagenoma del océano. Y de los dos se vio que teníamos un desconocimiento enorme. Y entonces él dice una grosería y dice, lo que conocemos del genoma es tal. O sea, la biología está en pañales. Estamos prácticamente en la prehistoria de la genómica. Ahorita eso cuesta 20,000 pesos. Se llevaron 20 años y ahora se genera en una semana y media. Ese es el avance. Entonces, con el avance de esta ciencia y la parte tecnológica, se pensó que ya la habíamos hecho. Pero cuando se dieron cuenta de que es sumamente complejo la interacción de todos los genes, es extremadamente complejo, se llegó a la conclusión de que estamos en la prehistoria. Así, a ese nivel, estamos en la prehistoria. Sin embargo, a pesar de que estamos en la prehistoria del desarrollo de la ciencia, de esta ciencia, que es muy importante, se tienen unos avances tremendos. Y uno de ellos que tiene que ver con lo que ya dijo Emigdio, es un hecho, ya no hay duda, es que todo lo que hemos estado generando de contaminación, todo está generando mutaciones nuevas, o sea, mutaciones que no tienen precedente, y eso pues, nos tienen problemados con un montón de nuevas enfermedades y futuras enfermedades, por un lado. Por otro lado, cuando se llegue a desarrollar esto, que va también todas las enfermedades se van a poder controlar.
Los cánceres son un desorden genómico de la información y todas las relaciones biológicas se podrían llegar a solucionar. En el futuro, no sabemos cuándo, pero para allá se va. Entonces, si un día aparece un tratamiento donde nos van a inyectar una sustancia y esa va a cambiar nuestros genes y pues nos vamos a componer, ya no vamos a tomar medicina como tal, sino nos van a componer de raíz nuestros problemas. Pero esto tiene aplicación también, ahorita van a ver qué aplicación tiene para lo de tricoderma, que es el tema, ¿verdad? Sí. Entonces nos ganan las hormigas ya cultivan hongos. Pero nosotros también podemos cultivar hongos en las hormigas, y ahorita se lo voy a enseñar. Bueno, entonces, me voy a brincar toda esta partecita, pero hagan en cuenta que es información, toda la información. Un tricoderma tiene el chip para asociarse a raíces, otro puede tener para producir hormonas vegetales, otro tricoderma puede tener para parasitar hongos. Y hay una infinidad de genes y chips múltiples que controlan todos los procesos de defender una planta, captar fósforo, captar nutrientes. ¿Tiene o no tiene el tricoderma el gen? Sí tiene, pues órale, lo usan y lo están tratando de buscar los genes que tiene y qué es lo que hace en las plantas, qué respuesta tiene la planta. Miren, a manera de resumen de lo que hace tricoderma, en esta figurita que está muy sencilla, que me la robé, obviamente, adaptado de esta señora, dice, bueno, aquí tenemos resistencia sistémica, ¿verdad? Aquí tenemos que parasita a otros hongos, aquí tenemos que hace crecer a las plantas porque produce hormonas, aquí tenemos que produce sustancias, ¿verdad?, que suben y le ayuda a defenderse del estrés abiótico, sequía, calor o ataque de insectos. Pero es un mismo hongo. El hongo puede tener todas estas propiedades o algunos pueden con algunas plantas, otros con otras. ¿Y cómo lo hace el hongo? Bueno, aquí está la esporita esa que les mencioné al principio, germina y entra en contacto con la célula y fuera de la célula y produce un montón de mecanismos de control, de regulación que cuando se ven macroscópicamente, esto es lo que nosotros podemos ver, pero esto es lo que sucede adentro de las células de las raíces de las plantas. ¿Cómo podemos usarlo? Una manera de usarlo muy efectiva ha sido inocular semilla. Obviamente en el nogal no la hice, pero y ya no lo he vuelto a intentar, pero ya entiendo más o menos cómo podría funcionar, porque ya empecé a trabajar en otras semillas y ver qué ocurre. Entonces podíamos llegar a inocular semillas, hacer germinar la nuez de nogal en presencia del hongo para que lo adquiera en un momento determinado. No sabemos si lo va a adquirir o no, ¿verdad? En otras semillas yo ya estoy seguro que lo adquieren y ahorita les enseño algo. En el nogal no sabemos si lo va a hacer eso. También necesitamos dinero para hacer eso. Lo más común que les venden a la gente es el uso de biofungicida. Échale al suelo, aplícale acá, échale allá, inyéctale más acá, ¿verdad? Bueno, esto es importante de las celulosas por otra razón. Y también lo de bioremediación pudiera servir, ¿verdad?, para eliminar un montón de metales y cosas que andan en diferentes ambientes. Y también como un organismo promotor del crecimiento o fitoestimulante. Miren, este es del folletito que yo un día transcribí, pero así viene semilla por semilla, semilla por semilla. Es interminable la lista, qué hongo contra quién, qué patógeno,
el hongo, el trabajo, ¿desde cuándo? Desde el 54, desde tiempo inmemorial. Y esto normalmente lo usan los chinos y los hindúes, los que lo usan así de manera masiva. Bueno, nosotros en el año 2000 hicimos este trabajito donde pues sí, inoculamos semillas de tomate, de frijol, de algodón, de alfalfa. El testigo era el suelo con Rhizoctonia, porque no podemos poner muchos tratamientos, y la semilla con Tricoderma y Rhizoctonia, y así. Y pues sí se ve que en algunas plantas responde muy bien, mucho mejor que en otras, pero bueno. Entonces, uno de los retos podría ser para ustedes como nogaleros, como promover o patrocinar o aventurarse a la inoculación de semillas de nogal y después darle seguimiento. Ahorita vemos qué es el seguimiento. Bueno, aquí también hicimos esto a nivel, creo que fue en su rancho. No, ya se durmió. No, usted no es desde el SLAC. No, de SLAC. No, es que el otro día estaba aquí. Se evaluó Tricoderma en la alfalfa. No soy yo. Sí. Bueno, ya, ustedes comprenderán, dijo aquel. Funcionó más o menos, sí funcionó. Aquí hay unas fotos cómo Tricoderma ataca al hongo de la pudrición tejana, pero el hongo de la pudrición tejana también tiene defensa, genera su cordón y trata de escapar. Bueno, la inoculación con paja de trigo para el control de pudrición tejana no es práctica, al menos de esta forma, ¿verdad? Se requiere demasiada paja inoculada para que funcione para la pudrición tejana. Entonces ahí se contesta parte de la respuesta, pero la opción sería meterle el hongo desde que nace o después de germinar. Bueno, fíjense, a pesar de que pues no funciona o no funciona, esta es una contaminación de laboratorio. En estos frascos se hacía reproducir los esclerosios de la pudrición tejana y de repente se metía a Tricoderma en verde y se lo comía. Es un depredador y cuando nota algo débil, vámonos. Bueno, esta foto es muy interesante porque esta tiene muchos años y de hecho aquí andaba el doctor Herrera que anduvimos haciendo pozos y sacamos suelo. Esto es la parte de la huerta vieja de Tierra Blanca. Línea 64, árbol 5, más o menos. Este árbol, como ven, prácticamente ya se murió, entonces intentamos recobrar esclerosios y sacamos muchos, pero cuando los hicimos germinar, todos estaban invadidos por Tricoderma. Entonces, de manera natural, en las huertas, se empieza a establecer el hongo y empieza a ejercer un control sobre pudrición tejana. ¿Por qué de manera natural? Esto es en la huerta de aquí de Hormiguero, acá con Laura. A veces el hongo emerge, pero emerge sobre unas masas de esporas que produce el hongo de la pudrición tejana y el verde crece sobre ellas. Ahí con Laura notamos algo muy interesante en su momento. Ella estableció un viverito para uso personal, como de 10,000 arbolitos. Entonces, muchos arbolitos se murieron, muchos, para no decir cuántos, pero muchos. Entonces aquí ven que ya llevaban 2, 3 metros y se morían, se secaban y luego se defoliaban y luego rebrotaban. Vean cómo está acá, está rebrotando el arbolito, ese que se secó, rebrotaba.
¿Y por qué rebrotó? Pues no, que ya le dio la pudrición y lo secó el arbolito. Bueno, en parte porque hicimos esto. Mire, este es el inóculo, bolsas de 5 kilos de inóculo. Nosotros hemos producido hasta como 200 kilos para experimentos, pero no vendemos. ¿Qué pasaba en las raíces de esos árboles que se habían secado? Pues estaba llena de cordones, pero sobre los cordones estaba el hongo, el tricoderma. Y sacamos fotografías de los terrones, y sacamos fotografías, esta fotografía está bonita. Dice que me la iban a publicar y se rajaron. Aquí va el tricoderma envolviendo al cordón, pero eso es natural. O sea, no es de laboratorio, fue en vivo, no in situ porque lo saqué del sitio, pero sí fue en vivo. O sea, el hongo es un control. Por ejemplo, donde está Laura, bueno, no vamos a decir cuántos arbolitos murieron, pero murieron muchos. En las 14, 15 líneas, bueno, en realidad eran como 18. En 18 líneas puso el viverito a 20 centímetros cada nuez. Abajo de la sombra del árbol, para que se viera como malla sombra. Entonces puso miles de arbolitos, muchos murieron, muchos. ¿Sí? ¿Cuántos árboles grandes murieron en ese lapso? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Por qué no murió ninguno? O sea, ningún árbol grande, pero miles de pequeños, bueno, para no decir cuántos. Miles de árboles pequeños murieron, desde 20 centímetros a 3 metros. Murieron, pero no murió ni un árbol grande, porque ahí está lleno de tricodermas. ¿Cómo sé? Pues porque me puse a aislarlos. Está lleno de muchas especies de tricodermas. Y luego esas yo las evalué. Como no pagan los proyectos, no los quieren pagar. Entonces me fui a lo facilito y al cultivo anual y los empecé a evaluar en la alfalfa, tanto en la alfalfa como en el melón, pero en el melón produjo y ahí encontré muchas cosas de cómo actúa y mugrero y medio. Puse mis cestos y el hongo permanece todo el tiempo. Ya después ya cosechamos todo el melón, quitamos, saqué las raíces, hice muchas formas de inocular la raíz y siempre sale el hongo. Permanece todo el tiempo. Eso es un indicativo que es un endofítico. Entonces, si es un endofítico, podemos llegarlo a pegar a que lo que nos interesa es el nogal. Bueno, y el que se deje otro cultivo, ¿verdad? Pero es un endofítico. Y el melón produjo bastante. Bueno, de hecho hubo algo que todavía no podemos explicar porque la biología no es 1 más 1, sino no sabemos cuánto va a dar. Pero sí se produjo las plantas, dependiendo de la forma de inocular la planta, es la forma en la que creció y en la que produjo. Doctor, Sí. ¿podrías repetir eso de los nogalitos chiquitos? ¿No funcionó? ¿Por qué murieron? Sí. La inoculación de las semillas, remojaron la semilla antes de la plantación o cómo? No. Miren. Esta foto, si pudiera acercarlo, todos estos tricodermas y algunos que no son tricodermas, arriba de ellos hay semillas. En todas esas cajas tienen semillas. Perdón. Todas hay semillas. Algunas de esas semillas, esa es una forma de inocular. Y hice 20 y tantas formas de inocular y luego las puse en el campo a ver qué pasaba, qué ocurría. Sí, entonces, en particular en algunas semillas, el hongo las acoge, permite, coexisten. En el nogal no se pudo. Yo me di cuenta que el nogal produce una cantidad de antimicrobianos tremenda y cuando está germinando no deja que nadie se le acerque. Estas no, estas ya nada más que… me voy a adelantar una foto para que vean de qué hablo. Es lo último, penúltimo. Esta foto. Vean.
Esta es la alfalfa. Este no es tricoderma, es otro hongo, pero tricoderma hace lo mismo. Aquí lo que pasa es que este hongo induce una producción tremenda de raíces, cosa que tricoderma no hizo en todos los que yo evalué. Pero aquí primero crece el hongo, después yo dejo caer las semillas sin esterilizar y sin nada, y el hongo acoge la raíz por atrás de la caja y a todo dar. Son amigos. En el caso de la nuez, sí, pero la nuez germinada no permite que el hongo se le pegue, y si le meto mucho, el hongo pudre la nuez. Entonces, pero ¿cuándo debe de entrar? Eso es algo que tengo una idea de cuándo debe de entrar, pero hay que probarlo, hay que probar cuándo debemos de meter el hongo para que las raíces del nogal lo alberguen, lo adapten, lo acojan, ¿sí? De eso se trata. Este es el barrenador por cierto, este es el barrenador del ruedno. También tiene sus enemigos en las mismas huertas, pero este los tiene abajo, no los tiene arriba, o sea, en el suelo. Entonces vean la plantita, y aquí desarrolló, junto con el hongo, empezó a desarrollar raíz. Bueno, el punto, creo que este es algo de lo más espectacular encontrado en tricoderma. Este es en el cacao. El hongo invade completamente toda la planta y sale por las hojas. No le hemos hecho el intento de buscar algo así, pero pues qué tal si un día nos encontramos a uno que haga lo mismo pero en el nogal. No, si hace eso, ya le hicieron. Bueno, los que tienen nogales, porque uno no. Bueno, también salen en la foto con los nogaleros. Pero bueno, hay una infinidad de opciones. Hay un mundo de opciones, un mundo de ideas. Pero siempre fallan dos cosas: el dinero. Y lo peor que siempre falla, eso sí, el problema es que hay que trabajar. Pues gracias. Ya faltaba cualquier cosa, pero era rollo también. ¿Ya? ¿Preguntas? La pregunta era que cuál era la manera de inocular. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, bajo la experiencia que tuvimos y todos los errores y fracasos que hemos padecido, el tricoderma se va a pegar solo, porque lo venimos viendo desde los 90 allá en la huerta de Don Braulio, que empezamos a aislar, empezamos a ver que había esclerosis invadidos de manera masiva, que ya se había reportado por ahí, pero normalmente cuando alguien saca algo así está loco, pero ya habíamos dos locos y después se empezó a sacar más información, y ya cuando todos están locos ya nadie dice nada. Ok, doctor. Es lo que ocurre. Entonces, para mí la manera es que todo lo que hagan de meter tricoderma es bueno, pero nunca vamos a saber, mientras no le metamos dinero a la investigación, nunca vamos a saber muchas cosas. Primero, ¿qué tanto funciona? Segundo, si es la mejor manera que funciona. Tercero, si podemos mejorar eso. Cuarto, y así me sigo, mejor ya le dejo, pero es importante que se investigue, ¿verdad? Para que, imagínense que nosotros podamos encontrar o inducir o traer, porque se puede traer, México es un lugar increíblemente rico en biodiversidad,
Yo ya tengo hasta localizados mis lugares donde debo ir a muestrear. Lo que no he tenido es gasolina. Ok. No, es en el sur. Hay que ir al sur. O sea, el sur es un emporio de estos bichos. Estos bichos vienen del sur. Actualmente se puede saber de dónde vienen. O sea, este bicho todos los bichos que tenemos aquí, se puede saber dónde es su origen. Ok, esa era la pregunta, doctor. Y lo otro era cuántas veces podemos aplicarlo. Y una curiosidad, ¿verdad? Batallamos a veces para aprendernos los nombres técnicos, tricograma, tricoderma, y luego le cambian, doctor, el nombre, porque por ejemplo ahora le dice hipocrea de hipócrita en lugar de… Hipocrea. No, bueno, es que, miren, acuérdense que hay una gente que se llaman taxónomos, que son los encargados de poner